Bueno, voy a hacer un resumen muy rápido, de los principales hitos desde el año 1808 al año 1923. Es decir, todo lo que concierne al siglo XIX y principio del siglo XX, que es el periodo del cual he hecho esta serie de vídeos. Y partiendo del año 1808, bueno, hay que hablar un poquillo antes. Carlos IV accede al reinado con Florida Blanca en el año 1789, año que coincide justo con la Revolución Francesa. Florida Blanca es su secretario de Estado, ¿vale? Una vez que aparta Florida Blanca, un absolutista, sube a la Secretaría de Estado Godoy, que se enemista con Fernando VII, ¿vale? Fernando VII, ansia de poder, demás. En esta época estaba Napoleón dominando Europa. Napoleón Bonaparte tenía planes para invadir España. Tratado de Fontainebleau, muy importante, en el cual el conde de Godoy permite a las tropas francesas pasar, supuestamente para llegar a Portugal, pasar por territorio español, pero finalmente los planes demuestran que era ocupar la península ibérica. En esta época surge el motín de Aranjuez, 1808, el general Murat, personaje central de apoyo, José I Bonaparte, el Estatuto de Bayona, que no es una constitución, una especie de carta para legitimar el reinado de José I, ¿vale? A que tras tener retenidos tanto a Carlos IV como a Fernando VII en territorio francés, Napoleón, pues le encarga el marrón, si me permitís la expresión, le encarga el marrón de reinar en una España convulsa, revuelta, sumida a la miseria, sumida en unos parámetros tanto económicos como sociales propios del antiguo régimen, donde rápidamente se habían borrado los intentos de modernizar el país por parte de Carlos III, el antecesor de Carlos IV. Bien, general Castaños, héroe de la guerra de independencia, el primero que frena a los franceses en la batalla de Bailén, ¿vale? Hay un repliegue de José I, enseguida tiene que subirse a Vitoria, aunque de nuevo invade los franceses Madrid, llegan a Madrid, en fin, guerrillas, guerra de guerrillas, héroes. Mientras tanto, en 1812, antes de que termine la guerra, Cádiz, la ciudad sitiada de Cádiz, pero que resistía el envite de los franceses gracias al apoyo de los ingleses por mar, convoca las cortes tradicionales y acaban declarando y sancionando la Constitución de 1812, la PEPA, la famosa PEPA, una constitución de tinte liberal bastante avanzada para la época, en la cual declara la soberanía en la nación encarnada en las Cortes, la división de poderes en el legislativo con un respaldo amplio, libertad de imprenta, abolición de la tortura señoríos jurisdiccionales, etcétera. Bien, se sanciona y se promulga el 19 de octubre. Seguimos. A todo esto, Tratado de Valensay pone fin a la guerra. Napoleón tenía problemas, tiene que retirar a las tropas de España para hacer frente a los problemas que tenía en Rusia, ¿vale? Le estaban plantando cara y estaban siendo derrotados en Rusia. Tiene que retirar a gran parte de las tropas. Acaba sucumbiendo, quita a su hermano José I, mediante el Tratado de Valensay, reconoce de nuevo a Fernando VII. Fernando VII regresa en los primeros días, regresa a España ya reconocido como rey por parte de Napoleón, y los primeros días prudencia, va por Cataluña y tal, y ve que tiene una acogida bastante buena. Viva las cadenas y todo esto, viva las cadenas y demás. Pero el prudente, él se declara el manifiesto a los persas, el general Elío, al mando de unos 5.000 hombres, apoyan a Fernando VII y bueno, se va creciendo Fernando VII y acaba derogando todos los decretos de cortes liberales, toma posesión ya en Madrid de su reinado e inicia un periodo entre el año 1814 y 1820 de dura represión contra aquellos liberales que habían sido los protagonistas de la Constitución de Cádiz. Hay un intento de pronunciamiento de Espocimina, general Díaz Porlier, el general Lacy, Vidal, y todos ellos fracasan, ¿vale?
el descontento urbano iba en aumento en las ciudades. Las sociedades masónicas empiezan a cobrar protagonismo, dado el secretismo por parte de los líderes liberales. Empiezan a introducirse en estas sociedades masónicas, dado su secretismo y demás. Y finalmente, en esas sociedades masónicas donde se mascaba el golpe de Riego, en el año 1820, en Cabezas de San Juan, en Sevilla. Empieza el golpe, que en primer lugar tiene tintes de fracasar, pero poco a poco ve cómo se le van sumando a la causa liberal otras ciudades. En principio, el golpe empieza con los 15.000 hombres que estaban acuartelados ahí en Cabezas de San Juan, en Sevilla, preparados para ir a América. Otro de los grandes problemas a los que tenían que hacer frente en este primer tercio del siglo XIX era la independencia de las colonias americanas. Lo que hace el general Riego, otro de los personajes importantísimos en este trienio constitucional, es obligar al rey a jurar las Cortes de Cádiz, pero el rey de mala gana la jura, siente obligado a ello, y en principio comienza un gobierno liberal, ¿vale? De Evaristo San Miguel, libertad de prensa, las sociedades patriotas, y empiezan las discusiones entre los liberales, empiezan a dividirse entre moderados y exaltados, ¿vale? Empieza la primera escisión liberal. Todo esto, durante estos 3 años, se suceden varios gobiernos. Martínez de la Rosa, el moderado, es el último presidente del gobierno. Mientras tanto, los absolutistas preparaban la vuelta al absolutismo. Hay un intento de sublevación absolutista a la regencia de Urgel, que se llama, intenta tomar el poder sin éxito. En el terreno internacional, en esta época, en el año 22, España se convierte en el Congreso de Verona en el tema principal, ¿vale? Y estaban preparando la vuelta de Fernando VII al absolutismo, el retorno de España al absolutismo. Tenían miedo que en España triunfara el Estado liberal, ¿vale? Finalmente deciden mandar tropas, los 100.000 hijos de San Luis, ¿vale? Los 100.000 hijos de San Luis invaden España, en este caso sin ninguna oposición del pueblo, ¿vale? Y Fernando VII recupera su poder absoluto. El pueblo español pasa de ser ciudadanos una vez más a ser súbditos. Bien, una primera etapa de la década ominosa, inaugura la década ominosa entre el 23 y el 33. ¿Vale? Es una primera etapa de gobiernos absolutistas. El ejército francés permanece en tierras de España hasta el año 1827, una época muy dura de represión, cárcel, exilio y demás. En primer gobierno, el canónigo Damián Sanz, una vuelta al antiguo régimen absolutista que no puede dar respuesta con sus políticas a los gravísimos problemas tanto económicos como sociales que atravesaba el país. Entonces, Fernando VII, a partir del año 25-26, empieza a llamar a ministros, a secretarios de Estado más absolutistas moderados, ¿bien? Que enfada a los reaccionarios. Hay un primer intento de los reaccionarios, los más reaccionarios, los absolutistas más radicales, que es la revuelta de los agraviats en Cataluña, de aquellos agricultores que veían peligrar con estas tímidas aperturas del gobierno de Fernando VII, temían y veían peligrar sus privilegios, esas pequeñas parcelas de privilegios que mantenían derivadas de la articulación legal del antiguo régimen, que parece ser que les favorecía. Los agraviats fueron el primer intento de levantamiento carlista. Bien, a finales del reinado de Fernando VII, durante el año 30, con su esposa María Cristina, suprime la ley sálica vigente en España hasta ese momento, la suprime, en el cual impedía a las mujeres, esa ley impedía a las mujeres reinar. La suprime viendo que había un 50% de posibilidades de que su heredera fuera una mujer, como así fue, ¿vale?
hay unos sucesos entre medios, cae enfermo Fernando VII y los sucesos de la granja y, bueno, elimina mediante la pragmática sanción, retoma la ley sálica. Bien, Carlos VII, su hermano, el infante Don Carlos, perdón, no Carlos VII, el infante Don Carlos se ve otra vez heredero, pero a lo último vuelve a suprimir la ley sálica, ¿vale? En el año 30 nace su hija, infanta Isabel. Son años de una crisis económica tremenda en el terreno de lo social, agravada año tras año, imposible cambiarse y mover los cimientos fiscales del antiguo régimen. A partir del año 33, su mujer fallece, Fernando VII muere, su mujer María Cristina se convierte automáticamente en la reina regente con su hija, con 3 añitos, la futura reina Isabel II. E inmediatamente empiezan los levantamientos carlistas. Bien. ¿Qué supone el reinado de Isabel II? Bueno, pues el reinado de Isabel II lo dividimos en varias etapas. Una primera etapa que es la regencia de su madre, María Cristina, ¿vale? En la cual en el año 34 se acerca a los liberales, principalmente a los liberales moderados. En el año 34 emite el Estatuto Real, en el cual hace alguna tímida concesión del absolutismo, que no era suficiente para contentar a los liberales. Tenía que hacer frente a este fuerte levantamiento carlista que de hecho llegó a consolidar una especie de reino en toda la zona norte, en amplias zonas de Cataluña, lideradas por el general Zumalacárregui. ¿Vale? El sitio de Bilbao acabó con la vida de dicho general y a partir de entonces empiezan a decaer, aunque bien es cierto que tuvieron la oportunidad de invadir, atravesaron España y bueno, una serie de episodios. En el año 37 se emite la segunda Constitución española, ¿vale? Que es una Constitución, bueno, moderada, muy moderada, mucho más que la Constitución de 1812, pero tiene un poquillo más de fuerza o de matices liberales que la de 1834. Sufragio censitario, por supuesto, en esta época, poder compartido entre la monarquía y las cortes, y poco más, libertad de prensa muy restringida, y bueno, más o menos es eso. La primera guerra carlista termina con la paz de Vergara, firmada por el general Espartero, que de esta manera consigue encubrarse como héroe, ¿vale? Entre el año 40 y 43 hay una segunda... María Cristina tiene que salir de España, dimite de su mandato como reina regente y tiene que salir por el asunto de la ley de los ayuntamientos, en el cual los ayuntamientos fue un fuerte de discusiones entre liberales y progresistas y moderados, ¿vale? Conservadores, y los conservadores querían que los ayuntamientos no tuvieran autonomía y los liberales sí querían que tuvieran autonomía para elegir a los propios alcaldes. Entonces, la ley de ayuntamientos supuso un enfrentamiento entre liberales y entre progresistas y conservadores. La María Cristina, la regente, tiraba más por los conservadores y bueno, este hecho le supuso, después de varios levantamientos y demás, le supuso tener que salir. Bien, se elige como regente a Espartero, un liberal progresista, ¿vale? 20 añista, ¿vale? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ya se llaman progresistas en esta época, en el año 40 hasta el año 43. Sigue vigente la Constitución de 1837 en estos años y lo más destacable es que Espartero cada vez va tomando tintes de más autoritarismo,
¿vale? Era un excelente militar, se declaraba progresista a sí mismo, pero a la hora de gobernar se vio que no tenía esa capacidad política, esa mano izquierda, como se dice, para dialogar y bueno, cada vez era aquí mando yo y cada vez más y esos tintes dictatoriales iban cada vez asentándose más en su gobierno y tuvo que hacer frente a levantamientos que estaban gente políticos, líderes que estaban en contra de esta manera de hacer de Espartero. Con lo cual, la solución es Narváez, moderado, conservador moderado, que inaugura la década moderada, ¿vale? Es otro de los personajes centrales. General Narváez, junto con O'Donnell y Espartero, son los que dominan todo el reinado de Isabel II. Narváez está en el poder durante 10 años, se declara la mayoría de edad al dimitir Espartero como regente. La solución es con 13 años declarar a la reina mayor de edad. Vale. Narváez lo que hace es que consigue sancionar una constitución, la de 1845, una constitución moderada que estaría vigente hasta la siguiente estaría vigente durante muchos años. Perdona el asunto, ¿vale? Es una constitución muy en la que se limitan mucho está hecha a la medida de los conservadores, se limitan mucho las libertades, se baja el nivel del censo para que vote menos gente. Se declara, por supuesto, el Estado confesional católico, ¿vale? Centralismo, un código civil y el mandato del general Narváez se caracteriza sobre todo, bueno, sí que hay una cierta preocupación por el saneamiento de las cuentas, como no puede ser de otra manera, estaban bastante mal y tiene que hacer frente sobre todo a los aumentos de los casos de corrupción. En el año 54 empieza a haber levantamientos por este tema, se ve que la deriva estos 10 años de gobierno de Narváez han sido bastante nefastos. Al final del mandato de Narváez hubo un intento con Bravo Murillo, hubo una dimisión. Bravo Murillo, que había sido ministro de Fomento, accedió a la presidencia del gobierno, intentó poner orden en tanta corrupción, pero no fue suficiente. En el año 54, el bienio progresista. Bien, se instaura a través de levantamientos. La Vicalvarada, ¿vale? El pronunciamiento de O'Donnell en Vicálvaro, que no tiene éxito al principio, tiene que bajar al sur con sus tropas y es en Manzanares donde se le une el general el general Serrano emite un manifiesto, la revolución se extiende por toda España rápidamente, se les escapa incluso de las manos. Bien. Y bueno, se inaugura el bienio progresista, ¿no? Gobiernos de tinte progresista, en el cual se intenta elaborar una nueva constitución que no termina por ser sancionada, la constitución non nata de 1856. Es un periodo de ampliación de libertades, se lleva a cabo la segunda desamortización, la de Madoz, ¿vale? La ley de ferrocarriles, un periodo en el que hay una fiebre por la construcción de ferrocarriles, un periodo también en el que hay una mejora de la economía a través de las inversiones extranjeras en estos ferrocarriles. La segunda desamortización, la primera la llevó a cabo Mendizábal durante el reinado, durante la regencia de María Cristina. La segunda la lleva a cabo Madoz, ¿vale? Está más enfocada a las tierras comunales de los ayuntamientos. Aumenta las tensiones con la Iglesia en este periodo. Se había firmado en el año 51 un concordato con la Iglesia y en esta época se llegaron a romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Bien, al final de este periodo es O'Donnell el que se hace con el poder fundando la Unión Liberal y hay una hegemonía, un periodo de 8 años entre el 56 y el 68, 12 años, sí. Con cierto éxito,
¿vale? De O'Donnell en la guerra de Marruecos sobre todo, en la cual surgió un líder que es líder militar, que luego tendría especial importancia, Prim, ¿vale? Y viendo que la guerra de Marruecos había funcionado, pues se dedicó a hacer guerras de prestigio, había funcionado, había ganado prestigio y demás. Bien, seguimos. En el año 68 se inicia el Sesenio Democrático, ¿vale? En el año 68 se inicia el Sesenio Democrático. El gobierno de O'Donnell, eso fue un gobierno que alternaba la hegemonía, lo neoliberal, alternaba con los moderados. Se sintieron al margen los liberales. Muy importante esto porque fue uno de los motivos por el cual los liberales en el pacto de Ostende llegaron al acuerdo de derrocar a Isabel II. Durante más de una década habían estado al margen de los gobiernos, habían estado fuera de los gobiernos. Esta guerra de prestigio habían dado lugar a ciertos héroes, como el general Prim. Luego hubo un fracaso, se extendieron a la guerra de prestigio, hubo un éxito en Marruecos, fracaso, guerras del Pacífico contra Chile y Perú, guerras expedicionarias o misiones expedicionarias en México, fracasaron también el asunto de la Cochinchina, la inclusión de la República de Santo Domingo y demás, pero todo esto fue un desorden y un fracaso. Vale, seguimos. El Sesenio Democrático. Para encontrar el pacto Ostende, previo al Sesenio Democrático. Bien. Al finalizar los gobiernos de O'Donnell, con bastantes problemas y levantamientos y demás, hay unos gobiernos transicionales, ¿vale? En los cuales hay un intento de Isabel II por salvar los muebles, por seguir ella en el trono, viendo la que se le avecinaba. El sistema estaba agotado, francamente agotado, y Prim inicia un levantamiento en el año 65, en el año que acaba con O'Donnell, ¿vale? Isabel II resiste a la revolución que se fraguó entre demócratas y progresistas, ¿vale? Entre estas dos facciones liberales de centro-izquierda que se oponían a los gobiernos de moderados conservadores, de liberales conservadores. Bien. El pacto de Ostende en Bélgica entre progresistas y demócratas fue un pacto para hacer todo lo posible para derrocar a Isabel II. Tras echar a Isabel II, celebrarían elecciones y por sufragio universal masculino y se elegiría también la forma de gobierno, monarquía o república. Ese fue el pacto. En el año 66 Narváez disuelve las Cortes, Prim es elegido presidente del Comité Revolucionario, la revolución se estaba extendiendo en el año 66, a la que se unen los unionistas con Serrano a la cabeza, contra la represión de los últimos gobiernos de Narváez, que cada vez estaba más represivo, más ultra y bueno. Finalmente O'Donnell muere en el año 67 y Narváez en el 68, siendo este el último apoyo con el que contaba la reina Isabel II, con lo cual tuvo que coger las maletas, hacer las maletas y exiliarse. Y se inaugura el Sesenio Democrático. Las causas del Sesenio Democrático hay que encontrarlas en causas económicas, crisis financiera, la primera crisis del capitalismo que se extendió por toda Europa desde el año 1866, crisis de subsistencia y crisis industrial. También hay que buscar causas políticas, desgaste del gobierno moderado, está en el poder del año 43, como comentaba, y la organización de la oposición, que además habían llegado al pacto de Ostende. Se estaban articulando nuevos partidos como el Demócrata y el Partido Republicano. En el año 64 se había fundado la Internacional Obrera en Londres, ¿vale? Que inmediatamente se extendió por toda Europa. Y del pacto de Ostende surgieron nuevos líderes. Prim, el general Prim, que ya había conseguido tener relevancia después de la guerra de Marruecos, Pi y Margal, ¿vale? Del Partido Republicano, Castellà, Salmerón, estos tres fueron luego presidentes de la República, ¿vale? Y las causas sociales también, por el reclutamiento de quintos, por la guerra de Cuba,
principalmente los impuestos directos, el voto censitario, estaba el poder en manos de un partido moderado cada vez más corrupto y con una deriva cada vez más autoritaria. Desde el año 43, la marginación de los liberales progresistas de Sagasta y la situación de las colonias de Antillas y Filipinas cada vez más revueltas, más en guerras, que buscaban otro tipo de administración, incluso ya se pedía abiertamente la independencia. La Revolución Gloriosa, con Prim a la cabeza como liberal, héroe de la guerra de Marruecos, apoyado también por el general Serrano, por el general Topete, la Marina a su cargo, Sagasta, Zorrilla. En la noche de San Daniel hay una revolución rápida y eficaz que ya estaba arraigada a la sociedad por todas las cosas que hemos visto anteriormente. Y el programa que pretendían llevar a cabo que fueron el sufragio universal masculino, libertades y derechos del hombre, Estado centralizado, abolición de las quintas y una serie de derechos como derecho al trabajo, la educación, federalismo, libertad religiosa y demás. El pronunciamiento surgió en Cádiz, una vez más, en el año 68 y rápidamente se organizaron juntas revolucionarias, teniendo la de Madrid la máxima representación, que encargó el primer gobierno provisional a general Serrano, el unionista Serrano. ¿Vale? Unionistas y progresistas se unen, ¿vale?, formando la coalición monárquica. Unionistas de Serrano, los progresistas de Prim y Sagasta y los demócratas de Rivero y Martos. En contra estaban los de la Federal, los republicanos, que entendían la República Federal, distribución de la riqueza. Tuvieron cierto éxito en las elecciones municipales, ganaron en más de 20 capitales, aunque la mayoría del voto estaba en las zonas rurales, y ahí es donde se impusieron en las Cortes Constituyentes la coalición monárquica. Seguimos. La revolución en las colonias, la Revolución Gloriosa, alentó a los cubanos, a Puerto Rico, a pedir también, sobre todo en primer lugar, la abolición de la esclavitud, que ya en el año 60 había sido abolida en Estados Unidos, una administración autonómica y derechos de ciudadanos. Las primeras revueltas se llevan a cabo en Puerto Rico por parte de Francisco Ramírez y en Cuba por Céspedes. ¿Vale? Fundan el Partido de la Independencia en Cuba. ¿Vale? Y hay una dura represión. General Dulce se encarga de ello, al final es apartado. Los quintos son reclutados cada cierto tiempo para ir a la guerra contra Cuba, lo que generaba siempre muchas revueltas y polémicas. La Constitución de 1868. ¿Qué supone la Constitución de 1868? Tras declarar las Cortes Constituyentes, se trabaja en el proyecto de Constitución y finalmente sale adelante. Bien. Y supone derechos humanos, libertad de culto, lo que trae consigo el enfado de los tradicionalistas, monarquía democrática, lo que trae consigo el enfado de los republicanos, organización de las Fuerzas Armadas, sufragio universal masculino, y es el primer código democrático de la historia de España, verdaderamente democrático, ¿vale? Soberanía popular, monarquía constitucional, división de poderes, descentralización. Contra esta constitución se posicionaban los conservadores como Cánovas, el cura Monterola, por parte de los carlistas, que pedían la unidad de España, la defensa de la propiedad privada y el catolicismo de España como única religión. No participan de la votación. Y los republicanos, por su parte, sí que acatan, aunque no aceptan la monarquía, pero sí que acatan el general de la Constitución. Mientras se buscaba un rey no Borbón, ¿vale?, que era la solución monárquica en la que estaba trabajando sobre todo Prim, se hace con la regencia o se vota como regente a Serrano, ¿vale?
hay una oposición republicana en el año 69 y articulan por primera vez un partido de masas. Empiezan a surgir tendencias federalistas a partir de la firma de Tortosa en el año 69 y el gobierno responde con una especie de ley marcial que a su vez provoca una reacción popular, manifestaciones que fueron prohibidas por Sagasta, que estaba como presidente del gobierno, la regencia del general Serrano. ¿Vale? Sobre todo en Cataluña se dan estas revueltas bastante sangrientas y entonces el Sexenio Democrático enseguida dio al traste con las ilusiones que generó al principio, por un parte las presas de los republicanos federalistas por llevar a cabo su programa a pesar de la Constitución y demás, y por otro lado la represión que llevó a cabo el propio Sagasta como respuesta a estos problemas que estaban surgiendo. El gobierno de Prim sí que tuvo cierto éxito, ¿vale? Aunque tuvo que hacer frente a la guerra abierta con Cuba, a la derrota de los carlistas, a la búsqueda de un reino Borbón que encarnó la figura de Amadeo I de Saboya. Bien, seguimos. Los borbonistas se organizan en torno al partido alfonsino, ya que pedían la vuelta de los Borbones en la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Y Cánovas se erige como jefe del partido alfonsino en esta época. En 1870 aumenta el malestar social, las insurrecciones son cada vez más violentas, las publicaciones piden incluso revueltas armadas y Prim es asesinado. Le ponen en la diana el 27 de diciembre de 1870, no se sabe muy bien quién todavía, pero es asesinado. El caso es que el reinado de Amadeo I de Saboya surge sin su principal valedor y apoyo, que es Prim. Causa la probable debilidad, aparte de las pugnas endémicas entre las distintas facciones del gobierno, la inestabilidad de los gobiernos, la presión de los esclavistas y del tradicionalismo carlista, la sangría que estaba suponiendo la guerra de Cuba, el malestar social por los constantes reclutamientos a través del sistema de las quintas, la posición de los republicanos al socialismo de la Primera Internacional y a pesar de todo Amadeo I de Saboya hay que decir que fue un rey bastante respetuoso, muy respetuoso con la legalidad vigente, con la Constitución de 1868. Surgen nuevos partidos constitucionales, hay un intento por articular dos grandes partidos políticos en torno al sistema liberal, los constitucionalistas de Sagasta y los radicales de Zorrilla. Pero bueno, no tienen demasiado éxito. En esta época sí que hay sufragio universal. No sé si he dicho antes que hasta el año 1890 no se llevó a cabo. En el año 69 la Constitución reconoce el sufragio universal por masculino, ¿vale? No es universal porque solo compende a un género, pero el sufragio que no es censitario por cuestiones económicas, sino que ya solo es por cuestiones de género. Solo votaban los hombres. Problemas políticos, Amadeo I de Saboya entre años 71 y 73. Problemas políticos, los republicanos, carlistas y alfonsinos haciendo la pinza contra los gobiernos de Amadeo I de Saboya. Problemas en Cuba, reclutamiento, sangría económica y humana, la guerra de Cuba y el gobierno de Serrano y Zorrilla sin Sagasta provocó un aumento de la agitación obrera. El debate de la Internacional Obrera, bueno, unos a favor de ella, Castelar, Salmerón, Garrido, utilizando unos argumentos en contra conservadores, unionistas y los progresistas de Sagasta que pedían la disolución. Finalmente se legaliza en el año 72 y pasan a la clandestinidad. Bajo mi punto de vista, otro error más que no hizo sino echar más leña al fuego, ya que en la clandestinidad los obreros poco a poco, aunque tenían poca fuerza en este último tercio del siglo XIX, poco a poco se iban organizando e iban, al no tener cauces legales, pues iban utilizando en la clandestinidad los cauces no legales, la violencia. Era la salida que le quedaba para llevar a cabo sus reivindicaciones. Fraccionamiento
Político, en el año 72 Sagasta disuelve las Cortes, convoca elecciones con los carlistas y el Partido Republicano en auge, Partido Radical y los republicanos, con un difícil equilibrio parlamentario. En el año 72 dimite Sagasta, Serrano forma un nuevo gobierno con una deriva autoritaria, Zorrilla se aparta, rebeliones carlistas, Carlos VII pisa suelo español con 4.000 hombres, llega a Guernica y aunque es derrotado en breve, en pocos días el general Serrano firma un armisticio incomprensible. Con él, aunque fue la tónica dominante con los carlistas durante todo el siglo XIX, se les reconoce los grados, el intercambio de prisioneros y bueno, firma una paz. No hay represión, hay paz. Con los carlistas siempre había acuerdos de paz. Serrano propone la suspensión de las garantías constitucionales. Amadeo se resiste, recurre a uno de los pocos generales que parecían apoyarle, el general Córdoba, con Zorrilla activo de nuevo. Amadeo I llega a sufrir un atentado, probablemente por los esclavistas que le presionaban para que no diera autonomía, no aboliera la esclavitud en Cuba, y Zorrilla acaba sancionando la ley antiesclavista, otorgando la abolición de la esclavitud y la autonomía. Se suprimen las quintas también. Amadeo I no deja de sufrir una tremenda oposición, una gran presión. Los carlistas se organizan nuevas guerrillas, nuevas partidas. Tras la paz de Convenio Amore-Vieta, los esclavistas también presionan por su parte contra la abolición. Los republicanos, las organizaciones de la Primera Internacional Obrera, los campesinos igual. La situación social era explosiva. Y los borbónicos. No olvidemos que los borbones estaban conspirando en el exilio en Francia, preparando la restauración con Alfonso XII y detrás, trabajando en todo ello, Cánovas. Abdica finalmente Amadeo I, acaba harto, abdica en febrero de 1873 y ese mismo mes, en una sesión conjunta, se proclama la Primera República Española, que dura entre febrero del año 73 y finales del año 74. Ahora mismo no sé exactamente el mes en el que el general Martínez Campos, con un golpe de estado, acaba con la República. Bien, la República tiene a cinco presidentes. Figueras dura muy poco. Pi Margall, Salmerón y Castelar, los dos primeros federalistas, los dos segundos más conservadores y unionistas. Y finalmente Serrano es elegido como solución intermedia hasta la restauración, tras el golpe de Pavía que se presentó en el Congreso, ¿vale? Mientras se votaba una moción de confianza de Castelar. Bien, muchos intereses contrapuestos. Por un lado, los campesinos que pedían reparto de tierras y veían a la República como una oportunidad. Las capas populares pedían derecho al trabajo, menos impuestos. Los internacionalistas, intelectuales federalistas, veían a la República como una oportunidad para implantar utopías sociales. Si una palabra define a este periodo fue impaciencia. Impaciencia, que provocó una tremenda desunión entre los propios defensores de la República. Conspiración entre los sectores contrarios, los propietarios con derecho al voto censitario, que estaban por la labor de destruir el programa social, político y económico. También los esclavistas, por supuesto, ¿vale? Los hacendados, los ricos hacendados cubanos. Y en el terreno de la internacional, la República provocó sobre todo desconfianza. Bien, de hecho no fue reconocida. Los gobiernos duraban muy poco. El gobierno de Figueras tuvo que hacer frente a la organización. Duró unos meses, en febrero hasta mayo. En mayo hay elecciones con una alta abstención. Pi Margall inaugura su gobierno de 2 meses en junio de 1873 y en julio ya la situación se le desborda por todas partes. Se le desborda, hay un movimiento cantonal tremendo de los federalistas que pedían organizar la República de abajo arriba, ¿vale? A través de la Asociación Libre de Ciudades y Regiones. Están los carlistas, por otro lado, al norte, asediando Bilbao e Irún y también en algunas zonas de Cataluña, el Maestrazgo,
tensiones sociales, pidiendo tierra, pan, trabajo, reformas en el sur, ocupación de tierras, tensiones en Cataluña, descoordinación, división federal, desbordamiento, Pimargal, el hombre. En julio dimite. Y le sucede Salmerón, Nicolás Salmerón, un republicano unionista que no quiere inventos cantonales y su máxima preocupación es acabar con los levantamientos cantonales y con la guerra de Cuba y también con los levantamientos carlistas. Y para ello recurre a los generales alfonsinos, ¿vale? Entonces la república está en manos ahora mismo de generales que no son republicanos, son claramente monárquicos, borbonistas, como Martínez Campos, general Pavía y Domínguez. Acabaron con el levantamiento cantonal, con la última resistencia en Cartagena. Carlos VII sigue en España con los carlistas, a los que el presidente Salmerón, a estos generales borbonistas les encarga acabar con estos levantamientos. Vale. En septiembre del 73 dimite por estar contra las penas sumarias, que por problemas de principios no iba a firmar unas penas con las que no estaba de acuerdo, unas penas de muerte que había decretado el general Pavía en Sevilla contra los cantonales. Bien. Y dimite. Y le sucede el general presidente Castelar. Desde septiembre del 73 hasta enero del 74. Muy poquitos meses duran los gobiernos. Tiene plenos poderes para luchar contra los carlistas. Se recrudece la guerra de Cuba. Martínez Campos finalmente pone fin a la Primera República con un manifiesto, pero previamente el general Pavía irrumpe, ¿vale? Quitan a Castelar del medio, irrumpe, disuelve el Parlamento, amenaza con una dictadura militar y entonces llegan a un acuerdo. Vamos a calmarnos un poco y ponen al general Serrano al frente del gobierno en esta todavía vigente república, ¿vale? General Serrano suspende las garantías constitucionales, la ley de orden público la pone otra vez en marcha del año 1870 y ahora sí es reconocido por Alemania las repúblicas americanas. Tiene que hacer frente a los radicales, unitarios, a la Liga Nacional Negrera, a los oligarcas peninsulares y bueno, su respuesta es represión, exilio para internacionalistas, cantonalistas. Los internacionalistas disuelven la Internacional, su sección española, ¿vale? Y hay un descabezamiento del activismo republicano. Finalmente los carlistas acaban siendo sofocados una vez más y bueno, el general Serrano se encuentra con un panorama que no sabe cómo organizar todo esto. Si volver a la legalidad del año 68, fundar una nueva legalidad, una república unitaria al modo francés. Serrano sí que se lleva el levantamiento del asedio de Bilbao por parte de los carlistas como éxito. Un asedio que consigue sofocar todos los asedios que tienen los carlistas en Castilla, Levante, Murcia y bueno, Sagasta se hace con el gobierno en los últimos meses, desterrando a los alfonsinos. Alfonso XII aboga por el constitucionalismo en un manifiesto que elabora. Finalmente Martínez Campos se pronuncia en Sagunto y con un manifiesto pone fin a la república mediante el golpe de estado, ¿vale? Sagasta enseguida, que estaba en el gobierno, borra los vestigios de las libertades, ¿vale?, surgidas en la gloriosa, y con el golpe surgen los nuevos intereses esclavistas que no convenían al proyecto de Sagasta de Cortes, ya que podían legitimar la república. Y viene Alfonso XII y comienza un nuevo periodo que es la restauración. Entre el año 74 y el año 85 hay una primera etapa en la restauración de la mano de Alfonso XII. Cánovas idea un régimen. Cánovas es la figura central de estos momentos
de esta primera etapa de la restauración. La figura central ya había ideado un sistema que lleva a cabo articulando dos grandes partidos, el conservador y el liberal. Estos dos grandes partidos se irían turnando en el gobierno más o menos cada 2 años. El rey encargaría el gobierno a uno de los dos líderes de estos partidos, y esto lo que haría sería convocar elecciones, unas elecciones ya amañadas previamente. La figura para que esto funcionara son los caciques de pueblo, los caciques provinciales, a cambio de prebendan, comprar los votos de la gente. Es un régimen que sobre todo otorga paz, orden y cierta dosis de libertad, aunque nunca no se le puede llamar democrático, ni mucho menos. Bien, en principio los gobiernos conservadores entre el 75 y el 80 son gobiernos de Cánovas que asientan el régimen. Ahí se sanciona la Constitución del año 76, una constitución en la cual dejan fuera a los partidos que no asumen el régimen y en la cual sí que se regulan los mecanismos del turnismo. Hay un control de la prensa, sufragio censitario de momento, ¿vale? Paz con el carlismo y paz de Cuba. El fracaso de los movimientos republicanos que se replegan tras el experimento fracasado de la Primera República. Los revolucionarios también están en estos momentos de capa caída, los sectores progresistas están débiles, la población cansada, la gente necesita orden, paz y un poco de estabilidad para que mejore la economía y demás. ¿Qué supone la Constitución que promulga en el año 76? Supone un Estado unitario, centralista, división de poderes, soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Se refuerza el papel del monarca, que tiene capacidad legislativa. Es jefe también de las Fuerzas Armadas para aplacar los peligros de subversiones, de levantamiento de pronunciamientos. El rey nombra al presidente del gobierno y a los ministros y tiene capacidad para disolver las Cortes. Fuera del marco legal quedan los anti-restauración, los antisistema, ¿vale? El Estado se declara confesional, católico, y aunque se permite cierta libertad de cultos en el ámbito de lo privado y un control de la prensa, como he dicho. Sagasta es el otro gran personaje de esta primera etapa de la restauración, que duraría 40 años hasta el año 23, ¿vale? Aproximadamente consigue cohesionar en estos primeros momentos las distintas facciones y partidos de tendencia liberal progresista, ¿vale? Cánovas se encargó de cohesionar a los liberal conservadores, ¿vale? Intentando atraerse también a los sectores más reaccionarios, y lo mismo pasa con Sagasta, que siempre intentó atraerse con apenas éxito a los progresistas y a los republicanos. En cualquier caso, articula el otro gran partido de la restauración, el Partido Liberal, cuando llega al gobierno, su primer gobierno entre el año 81 y 83, es prudente en sus reformas, aparca el sufragio universal, sí que lleva a cabo reformas para ampliar el derecho de reunión, de prensa, la apertura a la educación, y lleva a cabo una política reformista. Cánovas accede otra vez al gobierno y así sucesivamente. En el año 85 muere Alfonso XII prematuramente. Bien, a la muerte de Alfonso XII, automáticamente regente su esposa María Cristina, sin ninguna formación política, se hace cargo de la regencia, dejando hacer a los partidos, ¿no? Encargando a uno u otro. Se van alternando en el poder hasta el año 95. Bien. Cánovas, Sagasta, con algún periodo intermedio de gobiernos de tránsito. No sé ahora mismo el año, me lo debería de saber, pero no me lo sé. Bueno, política exterior se centra en la colonia de Marruecos, distintas conferencias, un intento de incluirse en la Triple Alianza mediante pactos secretos con Italia y demás. Hay un gobierno largo de Sagasta, gobierno liberal, entre el año 85 y el año 90, donde las distintas tendencias permanecen más o menos unidas, con cierto éxito del programa, aunque surgen al año siguiente tensiones entre las facciones liberales que finalmente acaban por dinamitar el Partido Liberal.
Reformas que se llevan a cabo en esta etapa: la ley de asociaciones obreras, la ley de administraciones jurídicas y el sufragio universal, que finalmente se impone a finales de este gobierno largo de Sagasta en el año 90. Bien, se alterna en el poder: 90 Sagasta, 90-92 Cánovas, 93-95 Sagasta, en el 95-97 Cánovas, que es asesinado este año, y Mauras, que era liberal, se arrima a los conservadores y se hace con el liderazgo del Partido Conservador. La Iglesia Católica también tiene un acercamiento en estos años al régimen de la Restauración, sobre todo a partir del año 1893, con la llegada del nuncio Rampollá, que es más tolerante y admite cierta pluralidad política e incluso permite un cierto acercamiento a sectores obreros a través de sindicatos católicos que no tenían demasiado éxito. ¿Qué pasa a finales del siglo? Pues que en el año 98, después de mucho sufrimiento, mucha guerra, mucho levantamiento, muchas vidas humanas, muchos problemas con los reclutamientos de quintas, Estados Unidos le declara la guerra a España, Estados Unidos, con sus intereses en controlar las colonias de Cuba y Puerto Rico, ya que es una potencia hegemónica, y bueno, tenía claro que o le vendían las colonias o guerreaban y ganaban. A España eso lo tenían claro. En poco tiempo vencieron una guerra que había generado expectativas de patriotismo de estos bastante, bueno, en fin, la gente se vino arriba, vamos a ganar y tal, y la guerra se zanjó en poco tiempo. El caso es que se pierden las últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y a partir de ese año hay una crisis de conciencia, pesimismo. No se correspondía exactamente con una crisis económica, ya que los hacendados y los industriales que andaban en esas colonias negociando trajeron muchas divisas, y bueno, sí que hubo una cierta mejora económica, pero sí que el sentimiento era de pesimismo. Entonces empezó a hablar, sobre todo empezó a hablarse en el terreno cultural, trascendió a lo político, de regeneracionismo. Maura, que fue uno de los artífices o uno de los que intentó este regeneracionismo desde su visión conservadora, que era un regeneracionismo de arriba abajo, intentó, por lo menos sobre el papel, ampliar la democracia, mejorar el sistema, ver los fallos que tenía y bueno, para tranquilizar. Entre el año 99 y el año 1901, Francisco Silvela estuvo de presidente, renuncia, Sagasta es de nuevo presidente. Eduardo Dato también intenta llevar a cabo legislaciones sociales, otro conservador, obras públicas. En el año 1900 dimite Francisco Silvera. Entre el año 1901 y 1902 el gobierno de Sagasta y Canalejas empieza a pisarle terreno como líder del Partido Liberal. El espectro político se empieza a ampliar. No he hablado de los regionalistas, el Partido Nacionalista Vasco, que se funda en los años 80 con Sabina Arana, y los regionalistas con figuras como Domenech y Cambó, que tienen un precursor en el reconocimiento de las diferencias culturales y también el reconocimiento de los privilegios que emanaban del medievo, del antiguo régimen. La Lliga Regionalista se hace hegemónica del movimiento nacionalista catalán, que no era independentista en aquella época, y es un partido de élite, de burgueses, ¿vale? Pero que defienden sus intereses desde la visión limitada, ¿vale? Privativa de Cataluña. Enfrente tienen a los republicanos, que también mucha fuerza en un primer momento, con figuras como Lerroux, ¿vale? El movimiento obrero también se está organizando. Al mismo tiempo que se habla de regeneracionismo, se habla de lucha obrera, anarquistas y socialistas. El Partido Socialista se había fundado ya en el año 78, creo, o 79 aproximadamente, y empezó a tomar fuerza a principios del siglo con su sindicato UGT,
¿vale? Alfonso XIII es mayor de edad, en el año 1902 automáticamente pasa a ser rey, desea imponer sus criterios, un proceso de refuerzo de su papel, una sobrevaloración reforzada, ¿vale?, de Alfonso XIII. Los primeros gobiernos con Alfonso XIII, el gobierno conservador, Maura como líder, ¿vale?, con distintas, también su partido se empiezan a pelear entre ellos, revolución desde arriba, regeneración, mejor dicho, restauración, funciona, la restauración funcionaría según Maura si se arreglan las cosas. Bien, el Partido Liberal en 1903 muere de Sagasta, hay una crisis, una división, Canalejas se puso en marcha un proyecto muy personalista a la izquierda del liberalismo, pero acabó entrando en el sistema y liderando el Partido Liberal, ¿vale? Canalejas, muy amigo del rey, muy influyente con Alfonso XIII, intentó que este se bandeara hacia lo social para atraer a sectores antisistemas al sistema. Pero el sistema poco a poco se iba deteriorando. Por un lado, el movimiento obrero cada vez más fuerte, por otro lado también el movimiento patronal, por llamarlo de alguna manera, también se organizan las cámaras agrarias y cámaras industriales. El movimiento regionalista toma cada vez más fuerza. Solidaridad Catalana a una es, digamos, la culminación del proceso de movilización política con un sistema propio de partidos. En Cataluña se articula un sistema propio de partidos y digamos que supone el fin de la articulación de partidos políticos propios, la Liga Regionalista y también los republicanos del de Rous, con mucha fuerza por encima de liberales y conservadores. Bien, esto pasa hoy en día también, en Cataluña tiene su propio sistema político muy fraccionado. Bueno, hay un episodio en el cual se ven mezclados sectores catalanistas y a través de una publicación y el ejército que pide intervenir. Bien, a través de ese episodio, digamos que la Liga consigue arrastrar a gran parte del movimiento, digamos que se hace transversal socialmente, ¿vale? Y sus reivindicaciones pasan de ser reivindicaciones privativas, no solo en lo regional, sino también defensoras de una élite burguesa catalana, y pasa a ser un partido de masas que trasciende de las clases sociales. El gobierno largo de Maura entre el año 1907 y 1909, con un programa supuestamente o intencionadamente regenerador, pero gana las elecciones precisamente manipulando de la forma más exagerada las mismas. Dialogante con los catalanistas, elabora un proyecto de ley de mancomunidades. Una de las reivindicaciones de la Lliga regionalista era la mancomunidad de Cataluña, ¿vale?, que uniera dentro de una mancomunidad las provincias catalanas, ¿vale?, para gestionar ciertos servicios públicos y también los tributos. Modifica la ley electoral, el gobierno largo de Maura, pero bueno, no tiene mayor repercusión. Y en el año 1909, la Semana Trágica de Barcelona. También surgió, es un movimiento espontáneo, fue una semana de tremenda revuelta, murieron 100 y pico civiles y también algunos militares. La tomaron sobre todo la gente con los conventos, ¿no? El liberalismo siempre ha sido anticlerical y la tomó con conventos, con edificios religiosos. Maura manda sofocar aquella rebelión y vaya, si lo consigue después de una semana, todo porque iban a reclutar a gente para la guerra de Marruecos y espontáneamente se respondió, se negaron a embarcar y bueno, se fue extendiendo. Fue un movimiento sin líderes, sin coordinación y en el ámbito de Barcelona. Finalmente cogen a unos cabezas de turco, entre ellos a Ferrer y Guardia, fundador de la institución libre de enseñanza, los fusilan. Uno de los errores de Maura también, bajo mi punto de vista. Y bueno, esto provoca unas masivas protestas y presiones del exterior, y también es aprovechado desde el interior para arremeter contra Maura por parte de los liberales de Canalejas. Maura les acusa de
estar detrás de todo esto más adelante. Y bueno, en fin, se acaba rompiendo, ya había divisiones internas dentro de los propios partidos dinásticos, conservador y liberal, cantidad de problemas, y además ahora se enfrentan entre ellos por estos hechos. Alfonso XIII llama a Canalejas para formar gobierno. Canalejas es asesinado nuevamente y el Partido Liberal pasa a manos del conde de Romanones y de García Prieto, que también son dos opciones. Y los conservadores, con Maura molesto, ¿vale?, se echó a un lado durante un tiempo. Surgen neomauristas muy radicales, muy de extrema derecha, con revueltas también en la calle, ligas católicas también, que intentan, bueno, atraerse a sus organizaciones, a las masas católicas. Por otro lado están los regionalistas y los nacionalistas. La Lliga acaba integrándose de alguna manera en el sistema con Cambó, ¿vale? En el País Vasco, de igual manera, a la muerte de su fundador, de Sabino Arana, surgen dos tendencias, una independentista y otra posibilista, y es esta última la que se impone. Se integra en el sistema, se presentan a elecciones, sacan algún diputado y demás. El Parlamento cada vez está más fragmentado, cada vez es más difícil llegar a ningún tipo de iniciativa legislativa adelante. En estos años, entre el año 13 y 23, que es la crisis del sistema, hay varios sucesos, como la Asamblea de Parlamentarios. Dato como presidente de gobierno en el año 1913, cierra el Parlamento, cierra las Cortes, y Cambó convoca a una Asamblea de Parlamentarios, principalmente catalanistas, pero también se une algún liberal, pero a última hora esta Asamblea de Parlamentarios acaba disolviéndose porque Cambó dice que se replega, que no rompe con el sistema. Por otro lado, los militares también están muy molestos con el sistema interno y funda las Juntas Militares de Defensa, que Dato reconoce, es una especie de sindicato militar. En el movimiento obrero, cada vez más organizado, en el año 11 se funda la CNT, ¿vale?, y la UGT. En esta época el movimiento anarquista tiene muchísima fuerza, pero los empresarios y los terratenientes también fundan sus propias organizaciones, y además cada vez hay más violencia entre ellos. Se pasa del sindicalismo reivindicativo al sindicalismo de pistolero, vaya. Entonces, bueno, hay un intento por parte de un secretario general de la CNT, pretendo acordarme del nombre, no me sale ahora mismo. Bueno, este hombre intentó bueno, moderar de alguna manera lo que estaba viendo que se le venía encima al movimiento anarquista, ya que el movimiento anarquista en sí mismo, uno de sus principios es la paz, no son violentos, pero los pistoleros cada vez se hacían más con las riendas de la propia organización. Asimismo, la UGT convocó una huelga que no tuvo éxito, una huelga general, pero en el año 1918 creo que sucede la huelga de la canadiense con bastante éxito, y eso fue un revulsivo para que a su vez los empresarios contrataran también a pistoleros, organizaran sindicatos a su conveniencia, pagados por ellos, para romper las huelgas, y se enfrentaban a tiros en las calles directamente. Se intentan gobiernos de concentración que no tienen éxito. Dato en el año 20, viendo que todo se le iba de la mano, se inicia una etapa de dura represión y finalmente la salida es la dictadura de Primo de Rivera. Y con esto termino el resumen de 1808-1923, un resumen muy resumido.